Buenas noches, profe. Jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿preparados? ¿Preparados, mis estimados jóvenes? Bueno, arrancan las teorías motivacionales y vamos a ver hasta dónde alcanzamos. ¿Listo? ¿Ya están listos los grupos? ¿Me escuchan bien, Alejandra? Profe, Hola, profe, buenas noches. Hola, Laurita, Camilo, Natalia, Sebastián. Hola, profe, muy buenas noches. Profe, Bueno. una pregunta no. Profe, qué pena, es que Oscar viene en camino, entonces él Sí. se demora un poquito en llegar, entonces no sé si alcance a llegar a cuando nos toque. Pero Que vayan pasando los grupos que les toca y ahí miramos, ¿sí? listo, profe. No se preocupen. Bueno, ¿qué grupo quiere arrancar voluntariamente? profe, yo quiero empezar. Listo, Laura Camila. Muy bien. Le voy a compartir pantalla entonces. Voy a Listo, compartirle profe. pantalla para que se pueda. Entonces, entonces, ¿qué? Entonces, que se pueda compartir pantalla. Listo. Ya puedo compartir pantalla. Arranque. ¿Me escuchan, jóvenes? Profe, sí. Ya les dejé para que compartan Voy pantalla. a compartir. Perfecto. ¿Listo, muchachos? Perfecto, ya veo ahí. Entonces los escucho. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí se escucha. Perfecto. Nosotras vamos a exponer el tema teorías motivacionales. Los integrantes pues somos Laura Camila Sosa y Lisset Liscano. Bueno, en las teorías de contenido son las que describen la motivación de la persona a trabajar. También entre otros factores se analizan las necesidades que las personas pretenden satisfacer, las condiciones laborales, el tema de compartir responsabilidades y delegar autoridades. Entre estas se agrupan ciertas teorías, como lo señala la diapositiva, la jerarquía de la necesidad de Maslow, la teoría, bueno, no sé cómo pronunciarlo. Bueno, ahí están las cuatro teorías. Más adelante vamos a explicar algunas. Bueno, en 1950 sugirieron tres teorías, bueno, como enfoques a la motivación de empleados. Las tres teorías forman parte de la motivación en los trabajadores, pues son utilizados por quienes están a cargo en programas motivacionales pues, dentro de las organizaciones. Ya, vamos ahí. Vale. Pasa la diapositiva, Cami. Bueno, para la teoría de la jerarquía de las necesidades, esta teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow, en su obra es una teoría sobre la motivación humana que lanzó en 1943. Esto es la base de la pirámide en necesidades básicas o primarias, que más adelante lo vamos a explicar. En un principio, él lanzó pues 5 niveles de necesidades y clasificó cada una de sus importancias. Dale, Lau. No pasa. No pasa. Pero no pasa, no sé. No pasa. No, yo no puedo. Eso de pronto así, déjala. Listo. ¿Sigue? ¿Sigo yo? ¿Sigues tú? No sé, bueno, sigo yo. Dale, dale. Bueno, pues esta es la pirámide de las
necesidades según Maslow. La primera está, o sea, se clasifican de abajo hacia arriba. La primera es, son las necesidades fisiológicas. Estas necesidades están relacionadas con el hambre, el cansancio, el sueño, etc. También constituyen pues la prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia. Tienen que ver con las condiciones mínimas de subsistencia del hombre, como el alimento, la vivienda, la vestimenta, entre otras. Eh, Dentro de estas también encontramos necesidades como la homeostasis, que es el esfuerzo del organismo por mantener un estado normal y constante de riego sanguíneo, la alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, eh, la maternidad o las actividades completas. El siguiente son las necesidades de seguridad, que se relaciona con la tendencia a la conservación frente a situaciones de peligro, eh, la conservación de su propiedad, de su empleo. Esto lleva al individuo a protegerse de todo peligro real o imaginario, físico o abstracto. La búsqueda de seguridad es el deseo de estabilidad, la huida del peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y previsible, y son manifestaciones típicas de estas necesidades de seguridad. El tercero pues son las necesidades de reconocimiento o estima. A esta altura de la pirámide, el individuo necesita algo más que ser un miembro de un grupo. Se hace necesario recibir reconocimiento de los demás en término o respeto, estatus, prestigio o poder. También son conocidas como las necesidades del ego o de la autoestima y por lo tanto están relacionadas con la autoevaluación y la autoestima de los individuos. La satisfacción de las necesidades de estima conduce a sentimientos de confianza en sí mismo, autoaprecio, reputación, reconocimiento, amor propio, prestigio, poder, y su frustración puede generar sentimiento de inferioridad, debilidad y desamparo. El cuarto son las necesidades de autosuperación o de autorrealización. Consiste en desarrollar al máximo el potencial de cada uno. Se trata de una sensación autosuperadora permanente. Son ejemplo de autonomía, independencia, autocontrol y están relacionadas con el deseo de cumplir la tendencia de cada individuo al utilizar todo su potencial. Es decir, lograr su realización. Y por último, están las necesidades sociales. Pues de esta se dice que el hombre por naturaleza tiene la necesidad de relacionarse, de agruparse informalmente en familia, con amigos o formalmente en las organizaciones. Están relacionadas con la vida social del individuo, con otras personas, como en amor, afecto y participación, conducen al individuo a la adaptación o no a lo social. Las relaciones de amistad, la necesidad de dar y recibir afecto, la búsqueda de amigos y la participación en grupo están relacionadas con este tipo de necesidades. Pues una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro de estas están la de comunicarse con otras personas, la de establecer con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad y la de pertenecer a un grupo,
y sentirse aceptado dentro de él, entre otras. Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, pues ahora tenemos las características del funcionamiento de Maslow. Muy bien. Entonces, pues primero dice que solo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de las personas y aquella necesidad satisfecha no genera comportamiento alguno. También dice que las necesidades fisiológicas nacen con el hombre, el resto de las necesidades surgen con el transcurso del tiempo. Y a medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas, aparecen gradualmente necesidades de orden superior. También que las necesidades más relevantes no surgen en la medida en que las más bajas van siendo satisfechas, pueden ser concomitantes, pero las básicas predominarán sobre las superiores. Y las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivacional relativamente corto en contraposición a las necesidades superiores que requieren un ciclo más largo. Bueno, y como observaciones de la teoría. Listo. Frente a las observaciones de la teoría, el punto ideal de la teoría sería que que el hombre se sienta autorrealizado, por lo menos el 1% de las personas generalmente pues lo llevan, lo logran. Este modelo responde al interrogante de cómo el ser humano funciona frente a su motivación, es decir, cómo busca, cómo se esfuerza en el momento del trabajo entre metas y, no sé, puede ser como, ¿qué se me fue la palabra? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿quién sigue? Me sigue. Bueno, Se me fue. ¿qué pasó? Perdón, profe, el internet se me fue. Ah, bueno, no te Sí, preocupes. profe. Vale, profe. Listo, Qué pena. no te preocupes. Profe, creo que a Liz se le fue el internet otra vez. Entonces, pues para concluir, pues esta teoría, como Sí. todas las teorías, tienen sus críticos y pues las personas que están de acuerdo. Entonces, pues para concluir se puede decir que es un modelo que responde al interrogante de cómo el ser humano funciona y se motiva y por qué se esfuerza y trabaja. Eso sería todo. La conclusión de esta teoría se puede decir que es una teoría que se definió con base a las necesidades de los seres humanos, ¿cierto? Cómo los seres humanos, a través de las diferentes necesidades, una vez resueltas, empieza a subir su autoestima, su motivación, ¿cierto? Y Abraham Maslow las definió muy plenamente en esta teoría. Listo, niñas, ¿quién sigue? Bueno, apellidos. ¿Me escuchan?
Sí, profe, Liscano y Sosa. Liscano y Sosa, espérame un segundo. Un segundo acá. Ya les voy a calificar. Segundito. Liscano, Lisset. Sí, Apellidos. señor. Apellidos. Liscano y Laura Sosa. Y Laura Sosa. Perfecto. Bueno. Un segundo, que es que estoy aquí abriendo su listado de asistencia. Entonces, un segundito. Un segundo. Bueno, continúe el siguiente grupo. ¿Quién sigue? Nosotros, profe. Bueno, ahí les doy pantalla ya para que compartan pantalla. ¿Listo? Vale, profe. Compartan pantalla. Pueden compartir ya pantalla. ¿Y ya puede ver, profe? Ya, ahora sí. Muy bien. Sí. Muchachos, los que ya Sí. expusieron, me envían diapositivas al correo, ¿listo? Pero entonces me lo van a enviar a este correo, porque el de la universidad lo tengo muy lleno para poder revisarles. Les voy a poner el correo para que por favor me lo envíen ahí. Segundo, a Johnson Pena 10. J-O-N-H. J-O-N-H. Pena 10. gmail.com. Perfecto. Ahí me envían las diapositivas. Una sola. Hacer una sola nota con su exposición y el trabajo de diapositiva. ¿Listo? Profe, ¿se puede uno por grupo o los integrantes? Una sola me la envían por grupo. No Listo. todos. Es solo para enviar ahorita las diapositivas, ¿cierto, profe? Sí, ese es el correo. Uno solo por grupo. No todos el grupo enviarla a la misma, no. Una solita por grupo, ¿listo? Pues continuamos. ¿Y ya pueden ver, profe? Sí. Aquí también ya quito el chat. Perfecto. Continúe. Vale, bueno. A mi compañera a mí nos tocó la comunicación y los tipos de comunicación. Nosotros decidimos dividir la presentación en dos partes. Una, que trataremos el tema principal, y el segundo, que trataremos la comunicación organizacional o la comunicación en una empresa. Bueno, ¿qué es la comunicación? La comunicación básicamente es la acción de intercambiar información entre dos o más personas, teniendo con el fin de transmitir o recepcionar información. Esto se puede hacer de manera escrita, emocional, visual, auditiva, etc. Bueno, los procesos de comunicación se dividen en 6 elementos, en donde está el emisor, que es la persona que emite el mensaje, el receptor, el que recibe el mensaje, que es básicamente la información que se envía, el canal es el medio que se usa para transmitir la información, el código, es decir, la comunicación, es el signo o la regla que se emplea para enviar el mensaje,
y el contexto es en donde se desarrolla la comunicación. Bueno, para que una comunicación sea efectiva o eficaz, se debe de lograr que el receptor intuya o interprete el mensaje del emisor. Bueno, en la comunicación humana se divide o se agrupa en dos grandes grupos. La comunicación verbal, es decir, las palabras, que se hace uso de la voz, y la comunicación no verbal, en donde se hace el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos corporales y la postura. Otros tipos de comunicación que hay, aparte de estos dos, se pueden clasificar en 4 grupos y pueden llegar a ser más de 30 tipos de comunicación. Entonces, la comunicación, dependiendo del número de participantes, encontramos la individual, la colectiva, la interpersonal, la intergrupal, la intragrupal y la masiva. La comunicación según los canales sensoriales, está la comunicación auditiva, visual, gustativa, olfativa y táctil. Y según los canales o medios tecnológicos que se usan para transmitir la información, que está la telefónica, televisión, bueno, la televisiva, la virtual o digital y la cinematográfica. Ya por último tendríamos el cuarto grupo, que sería la comunicación dependiendo el fin o el uso, donde encontramos la comunicación educativa, periodística, publicitaria, política y la comunicación empresarial, en la cual nos vamos a enfocar a continuación. Comunicación organizacional o comunicación en una empresa. Bueno, la comunicación organizacional. Bueno, sigue, Miguel. ¿La hago o la haces? Dale. Bueno, entonces la comunicación organizacional es la suma de procesos comunicativos que tiene una organización o una empresa a nivel interno, más estas incluyen la comunicación con el público externo para lograr los objetivos estratégicos. Esto quiere decir que los procesos de compartir información son fundamentales en una empresa para poder contactar y mantener una comunicación dentro y fuera de la organización. También pues la información que se maneja dentro de una empresa pues se utiliza también para promover y mantener una buena imagen de la empresa, ¿sí? Pues allá uno tiene en cuenta la opinión externa, que sería la de los clientes o los que están utilizando el servicio, ¿sí? Y lo que se corre, lo que nosotros llamamos como comunicación voz a voz o comunicación en cadena, que pues como ahí dice, es lo que la gente ve, que la gente lee, o lo que también escucha sobre, en este caso, que sería nuestra corporación o empresa. ¿Sí? Bueno, los elementos que componen la comunicación organizacional son la publicidad institucional, ¿sí? Que se utiliza tanto interna como externamente de la empresa, las relaciones públicas, ¿sí? Cuando ya tenemos un contacto directo con nuestros clientes, las normas de protocolo organizacional, que pues ya son las normas que se manejan internamente en la gestión de las actividades de la empresa, los signos audiovisuales de identidad corporativa, ¿sí? Cuando utilizamos publicidad digital, algunos comerciales de la misma empresa, informaciones elaboradas derivadas de la práctica profesional, o comportamiento del personal de la organización, ¿sí? Que es cómo se comportan nuestros trabajadores, nuestros colaboradores o incluso los inversionistas en dado caso, ¿sí? La comunicación organizacional se ve influenciada por varios ítems. En la conducta de las organizaciones, ¿sí? Que se relaciona con la estructura y con las relaciones humanas, tanto dentro como fuera de la empresa. El proceso de la comunicación, que es cuando utilizamos los grupos que mencionaba mi compañero anteriormente, ¿sí? Lo que nosotros decimos o queremos transmitir mediante la voz, ¿sí? Con ayuda de lo que sería la comunicación no verbal, como los gestos, ¿sí? Esto también pues influye y es bastante importante dentro de la organización porque pues esos dos tipos de comunicación
son los que más se utilizan al momento de querer transmitir la información a las demás personas y más en un ambiente de trabajo. En las interacciones dentro de la organización, que incluyen el formato didáctico, el pequeño grupo y la audiencia colectiva. La comunicación interna y externa, que refleja la interacción de la empresa con su personal y con su público externo. La comunicación interna es la forma en la que se comunican, en este caso, los departamentos que conforman la organización. ¿Sí? Es cuando queremos dar a conocer alguna información importante entre departamentos. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo sería cuando gestión humana está contratando a algún personal o está solicitando pues algún puesto porque tiene una vacante, ¿no? Entonces, gestión humana o el departamento de recursos humanos le envía la información al postulante de la vacante pues para que se pueda presentar. ¿Sí? Es como ese canal que hay empresa con el empleado. La comunicación externa, que es la que hace referencia a el puente entre la empresa y los proveedores o los clientes, ¿sí? Que están utilizando nuestros servicios o nuestros productos. Siguiente. La comunicación formal, ¿sí? Que es muy utilizada pues dentro de las compañías, como lo dice ahí, memorandos, cartas timbradas o alguna otra información en serio de la empresa. Esto pues también tiene lugar en la vida diaria de la empresa. También pues, se puede evidenciarse entre llamadas o correos institucionales de la misma empresa. Siguiente. La comunicación informal, ¿sí? Que es la que facilita las operaciones armoniosas entre los colaboradores, porque fomenta la confianza. Sin embargo, pues a pesar de ser muy rápida, ¿no? Como yo diría que es la manera en la que nos comunicamos con nuestros compañeros de trabajo. Se vas a apagar tu micrófono, por favor. No puedo. Bueno, esto se debe gestionar adecuadamente. Por lo mismo, al ser muy rápida, muchas veces no se puede entender muy bien. Esto también pues, es utilizado por los líderes, que son los que promueven la información para que fluya correctamente por los canales que mi compañero anteriormente mencionó. Siguiente. Los tipos de comunicación por jerarquía, que se dividen en comunicación ascendente, descendente y horizontal. Perdón, no, ya. El término descendente se refiere pues a las comunicaciones elaboradas o distinguidas entre la empresa. Esto puede ser llamadas telefónicas, instrucciones directas, entre otros. La comunicación ascendente es la que se dirige directamente hacia los líderes o los funcionarios de la misma empresa. La comunicación horizontal es la que se da entre los colaboradores del mismo nivel. Sí. Gracias. Muy bien, jóvenes. Creo que con todo eso está muy claro lo que explicaron aquí sus compañeros, sobre todo los tipos de comunicación. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Nosotros, profe. Listo, ahí ya está para que compartan pantalla. Recuerden enviarme las diapositivas al correo que les coloqué en el chat, ¿listo? Bueno, muy bien. Vamos a escucharlos entonces, nos quedan 10 minutos. Si nos llegamos a desconectar, nos conectamos rápidamente. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, señor. Bueno, hoy solo vamos a trabajar estas tres exposiciones nomás. ¿Listo? Hoy solo estas tres. ¿Sí pueden ver? Claro y perfecto. Bueno, profe, pues nos tocó la teoría de la modificación de la conducta de Skinner. Entonces, mi grupo está conformado por Jorge Pérez y quien les habla, Santiago Cruz.
Hola, profe, buenas noches. Bueno, para como contextualizar quién era Skinner, pues fue psicólogo, filósofo, inventor y autor norteamericano, considerado como uno de los principales autores dentro de la corriente conductista de Norteamérica. Los principales objetos de estudio era la conducta humana, que buscaba explicar el funcionamiento de los estímulos, de cómo los estímulos influían en una persona. Dio origen a una serie de ensayos que rodeaban de cierta manera la polémica que proponía utilizar técnicas psicológicas para modificar la conducta. Esto quiere decir que quería inventar como una especie de ingeniería social en pro de la felicidad y el bienestar de hombres y mujeres. Esto quiere decir que él quería como manipular de cierta manera a las personas, pues así como a grandes palabras. Ya puedes pasarla. Bueno, existe la teoría del reforzamiento, que es conocida como condicionamiento operante o instrumental, que intenta explicar la conducta humana en correspondencia con el medio ambiente o los estímulos que la rodean, perdón. Bueno, los tipos de refuerzo son positivos, que los reforzadores positivos son todas aquellas consecuencias que aparecen tras una conducta y que la persona considera satisfactoria o beneficiosas. Esto es necesario conocer las particularidades y diferencias entre cada persona. Reforzadores primarios, que son conductas que por sí mismas generan satisfacción, como por ejemplo comer si se tiene hambre. Tenemos reforzadores secundarios que se dan mediante aprendizaje y son externos a la persona, como alguna enseñanza, en este caso como el dinero o en el caso de algún empleo, puede ser el dinero. Ya. Tipos de refuerzo. ¿Qué Reforzadores negativos. Los reforzadores negativos no consisten en administrar castigos o estímulos aversivos a la persona. La utilización de reforzadores negativos busca aumentar la tasa de respuestas de esta mediante la eliminación de aquellas consecuencias que ésta considere negativas. Como podemos observar, a diferencia del refuerzo positivo, en este caso se elimina la operación de un estímulo negativo o aversivo para que aumente una conducta determinada. No obstante, aquellos si tienen en común es los estímulos, también tendrá que estar adaptados a los gustos de la persona. Programas de reforzamiento de Skinner. Refuerzo continuo. El refuerzo continuo, la persona es recompensada constantemente por una acción o conducta. Refuerzo intermitente, en estos casos, solamente se refuerza la conducta de la persona en determinadas ocasiones. Este programa, o a su vez, se subdivide en dos categorías: refuerzo de intervalo fijo o variable, o refuerzo de razón fijo o variable. Listo, profe. Y profe, ya como para concluir, o sea, y ligar el tema, pues esto se puede ligar con la parte, digamos, de lo que vimos de clima organizacional, con la parte de que se puede motivar o no a nuestros colaboradores. Pues yo lo vi más como enfocado en esa parte. Muy bien. ¿Y cómo motivamos a nuestros colaboradores, jóvenes?
Pues digamos, según estos reforzamientos, puede ser con dinero o Sí. con alguna... Se O llama con días de o sea, permisos. exacto. con incentivos pecuniarios y no pecuniarios. Los pecuniarios son incentivos que se dan dinero y los no pecuniarios son los que no hay dinero por medio. Por ejemplo, otorgarles el día de cumpleaños como descanso, ¿cierto? O entregarles una salida a teatro, en fin. Cosas así que hacen que un trabajador colaborador sea más eficiente en el desarrollo de su trabajo. Bueno, dejen de compartir pantalla, jóvenes, por favor. Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan? Que es que no veo bien. ¿Cuántos minutos nos quedan? Permítame. 3 minutos. Bueno, jóvenes, ¿me escuchan bien todos? Sí, señor. Sí, señor, profe. Por el día de hoy vamos a dar la sesión aquí para no atosigarlos tanto de diapositivas y en la próxima clase, la otra semana, pasamos los otros 3 grupos. Este va a ser su primera nota y ya miramos a ver qué hacemos para una nota final en el examen. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, Muchas gracias. nos vemos ahorita a las 8:15 en Bueno, profe, sí, el caos. señor. Profe. Ok, sí, señor. Jóvenes, nos vemos a las 8:15. ¿Listo? Ok. Listo, profe. Chao. Chao, profe. Gracias.